Bueno, pues muy buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todas y todas las que os habéis conectado hoy. Creo que son todas mujeres. Y bueno, en primer lugar, para los que no me conocéis, voy a presentarme. Mi nombre es Esther Matas y junto con mis compañeras, la doctora Lilibet Cadenas, que aquí está, y María Moreno, que acaba de llegar de entrenar, y por supuesto con el apoyo incondicional de Marga Coy, quien nos presentó el proyecto. Quisimos crear este espacio, el Conéctate con tu bienestar, ¿vale? Para divulgar y aportar información clara y útil sobre distintos temas claves de salud y dar a conocer de qué manera podemos ayudar a nuestro cuerpo a recuperar el equilibrio con nutrición celular. Cada martes abordamos un tema distinto de salud y en la sesión de hoy hablaremos sobre el burnout, que es una realidad cada vez más común en entornos laborales exigentes, y también veremos cómo la nutrición celular puede ayudarnos a recuperar nuestro bienestar y energía. ¿Vale? Y para ello contamos, en primer lugar, con nuestra querida doctora Lilibet, especialista en medicina del trabajo, gran profesional, que une ciencia y conciencia en el ejercicio de su profesión y que nos explicará qué es realmente el burnout, cómo identificarlo y sus efectos sobre la salud física y emocional. Y a continuación yo misma, que soy economista de profesión hasta ahora, especializada en contabilidad y auditoría de cuentas y actualmente labrándome un camino como terapeuta psicoemocional, os explicaré cuáles son las herramientas de nutrición celular que pueden ayudarnos a recuperar este equilibrio, y si todavía os quedan ganas de seguir escuchando, pues os explicaré un poquito mi experiencia sobre el burnout. Y bueno, ya para finalizar dejaremos unos minutos por si tenéis algunas preguntas o si queréis hacer alguna aportación. Y nada, agradeceros, daros las gracias por estar aquí. Y cuando quieras, Lilibet, voy a empezar la presentación. Perfecto, sí, sí, podemos comenzar a A compartir. ver, sí, a ver si se me conecta. Vale. Ujú. No veis todavía, ¿verdad? A ver No, ahora. no, no. A ver, ¿me confirmáis si lo veis ya? Sí, ya Sí, vale. puedes pasar la siguiente, Perfecto. Sí, pues ya por favor. paso. Correcto. Ujú. A ver si pasa. Ahí. Exactamente. Bueno, Ok. muchísimas gracias por estar aquí. Voy a hablar un poquito más despacio porque tenemos invitadas que hablan la lengua portuguesa, más comprenden el español. Entonces, nuestro título es este, Burnout, entendiendo el agotamiento crónico y sanando desde la unidad anatómica y funcional de nuestro cuerpo humano que se llama célula. Entonces, ¿de dónde es que viene la palabra burnout? Es de origen inglés y se va a traducir en español como estar quemado por el trabajo. Puedes colocar la anterior, este primero. Entonces, este término de burnout fue popularizado por un psicoanalista llamado Elbert Freudenberger en el año 1974, quien observó en voluntarios que trabajaban en una clínica para pacientes con dependencia a tóxicos, experimentaban ciertos síntomas eh, donde se despersonalizaban de lo que estaba ocurriendo. O sea, allí el término se acuñó como cinismo, ¿ok? Que es aquella falta de empatía entre profesionales de la salud con respecto a pacientes, ¿ok? Ya podemos colocar la siguiente. Entonces, ¿qué es el burnout desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud? El término es un síndrome, por tanto, está englobado síntomas y signos que van a condicionar ese síndrome. El síndrome origina un desgaste profesional. Pero ¿por qué origina ese desgaste profesional? Porque ese trabajador está expuesto de una forma prolongada y sucesiva a un estrés crónico. ¿Dónde? En el lugar de trabajo. ¿Ok? Esa es una condición sine qua non para diagnosticar burnout. Tiene que ser en un trabajador. Entonces, este estrés crónico dentro de ese entorno de trabajo no ha sido manejado con éxito.
Por tanto, el burnout no es una condición médica como tal, sino un síndrome que va a estar derivado de un estrés crónico, por tanto, tiene signos y síntomas. El síndrome se llama síndrome de desgaste profesional. Ya podemos pasar. Ok, y desde el mes de enero del año 2022, está dentro de la clasificación internacional de enfermedades como tal, como el síndrome de desgaste profesional. Antes de esta clasificación internacional 11, estaba más relacionado el burnout a profesionales de la salud desde tiempos históricos, pero ya a partir de enero del año 2022, todo esto se masificó. Por tanto, no es solo una condición de trabajadores relacionados con área de salud. ¿Ok? Ya podemos pasar. Es importante poder diferenciar lo que es el estrés de lo que es el burnout. Sabemos que en el burnout está implícito el estrés, pero un estrés crónico. Ahora, el estrés como tal hace referencia como tal en un ambiente de trabajo a procesos relativamente breves y no necesariamente está asociado a actitudes negativas con respecto al trabajo, porque puedo estar estresado, pero me gusta lo que hago, sé que lo voy a hacer, pero estoy estresado por la gran carga de trabajo que tengo en un momento puntual. Pero el burnout como tal es que esta situación se prolongue en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Una falta en el balance entre la demanda, entre lo que me exigen y mi capacidad de yo responder a esta demanda. Por tanto, si eso es reiterativo, va a ocasionar en mí una consecuencia, que la consecuencia es emocional y es negativa. Por tanto, va a repercutir en mi estado físico, en mi estado emocional y englobando todo esto, un desequilibrio de mi salud mental. Ya podemos pasar, Esther. Ok, yo como médico del trabajo y todos los que estamos en el área, nosotros estudiamos los puestos de trabajo tomando en cuenta los factores de riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, en un trabajador como Esther, que es economista, que trabaja en un área administrativa, en ese puesto de trabajo están expuestos a diferentes factores, pero uno de los factores que más predomina es el factor de riesgo psicosocial, ¿ok? Por aquello de aquellas demandas y aquella capacidad, ¿ok? Entonces, dentro de estos factores de riesgo psicosociales, hay relaciones con lo que es la organización del trabajo, con el contenido del trabajo, qué es lo que yo hago, qué herramientas tengo para llevar a cabo mi trabajo, con quién cuento para llevar a cabo mi trabajo y a su vez el entorno social y el entorno laboral, por aquello de con quién depende mi trabajo de otra persona o solo depende de mí. Hay un equipo el cual depende de mí o no depende de mí, ¿ok? Ya podemos pasar. Entonces, ¿cuál es el real problema? Que desde antes de la pandemia y mucho más marcado durante la pandemia y después de la pandemia, ha aumentado mucho la cantidad de casos que ya habían sido diagnosticados y se han sumado casos nuevos. Eso es prevalencia e incidencia. Entonces tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de los trabajadores en todo el mundo se sienten afectados por estrés laboral. Y el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en el trabajo corresponden a trastornos mentales y dentro de los trastornos mentales está el síndrome de burnout. Por tanto, va a ser más común en trabajadores de la salud, pero también trabajadores del sector educativo, servicios sociales, trabajadores administrativos. Y también durante la pandemia se pudo evidenciar mayores casos nuevos, que el término es incidencia. Podemos pasar.
Ok, entonces tenemos aquí los factores que los pueden desencadenar en una persona trabajadora. Entonces tenemos causas internas que van a depender de la propia persona y de la gestión de sus propias emociones, ¿ok? Como son la autoexigencia, el perfeccionismo por hacer el trabajo perfectamente hecho, fuerte necesidad de reconocimiento una vez que tiene el resultado pedido, inseguridad, entre otras. Y las causas externas que no van a depender de la persona, sino de la propia organización, como son aumento de la demanda y de las exigencias, sobrecarga profesional, discriminación o falta de imparcialidad, acoso, conflictos internos, falta de apoyo si depende de otros colegas para llevar a cabo su trabajo, etcétera. Podemos pasar. Entonces, dentro de las causas organizacionales tenemos trabajo bajo presión, sueldos bajos, pocos incentivos, una carga laboral excesiva y malas relaciones laborales. Muchos de nosotros cuando estamos en búsqueda de trabajo vemos apto para trabajar bajo presión, o sea, dentro de las exigencias de un cargo, colocan que tomes en cuenta que vas a trabajar bajo presión. Cuando encuentren una oferta laboral así, es cero. No entren en esa empresa porque lamentablemente van a estar expuestos a factores psicosociales y van a desarrollar este síndrome. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros por aquello del desequilibrio de nuestra salud mental? Nos hace pensar que somos malos profesionales, que somos malos en lo que somos, que no nos gusta, que no nos importa ya y a menudo es diagnosticado un síndrome depresivo. Esto es, tiene una incidencia muy, muy elevada y es un diagnóstico erróneo. No es lo mismo diagnosticar una depresión que diagnosticar burnout. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a afectar? Cuerpo, mente, entorno laboral, entorno social y entorno familiar. Ya podemos pasar. Dentro de los criterios diagnósticos, realmente no hay un criterio diagnóstico único, pero hay tres factores y dimensiones que son súper, súper importantes en una persona con burnout y tienen que estar las tres. Uno, agotamiento emocional. Y el mismo trabajador te lo dice, no aguanto, estoy cansado, es muy lábil emocionalmente, reacciona sin filtro. Despersonalización cae en el cinismo, en la falta de empatía, en que no le importa realmente una vez si sale mal o sale bien el trabajo. Y pérdida de la realización personal, pérdida de la confianza en sí mismo y de sus propias capacidades. Y hay formas de medirlo para nosotros como médicos, para los psicólogos también, ¿ok? De una forma objetiva que no las voy a tocar el día de hoy. ¿Podemos pasar? Entonces, como es un síndrome, está formado por signos, o sea, conformado por signos y síntomas. Hay muchos dentro de la dimensión cognitiva, conductual, social, físico y emocional. Pero no lo voy a tocar tan minuciosamente y los englobé en tres. Dentro de los físicos es un trabajador que puede experimentar fatiga crónica, insomnio, dolores musculares migratorios, cefaleas constantes. Desde el punto de vista psicológico, puede virar entre ansiedad y depresión en algunos días los síntomas, irritabilidad constante, desmotivación y desde el punto de vista conductual, un aislamiento o autoaislamiento, porque llega a no creer en nadie, a creer que todos están en contra de él, ¿ok? Y es un constructo mental en realidad. También se ha asociado a bajas laborales muy frecuentes por aquello del autoaislamiento. Prefiero estar solo, me voy a dedicar unos días, ¿ok? Entonces caen en baja laboral y bajo compromiso. Podemos pasar. Por tanto, es un trabajador que a la larga, si no es en realidad abordado de una forma integral, es un trabajador que va a caer en bajas sucesivas hasta una baja definitiva por salud mental. El enfoque de la Organización Mundial de la Salud va a estar orientado en promoción de la salud mental laboral
y para eso tenemos diversos recursos dentro de las empresas. Cuando estamos hablando de promoción es antes de que ocurra el diagnóstico de burnout. Identificación de los factores de riesgo psicosociales y comenzar a disminuirlos y a controlarlos porque no pueden ser erradicados algunos factores de riesgo, pero sí controlados. Fomento de ambientes de trabajo saludables y seguros y un acceso a servicios de apoyo psicológico donde muchas empresas no están abiertas a eso y muchos de los trabajadores tienen que buscar este apoyo por ellos mismos. No es el deber ser. Entonces, cuando tenemos un trabajador con burnout, ¿verdad? El abordaje tiene que ser tomando en cuenta el punto de vista personal, el punto de vista laboral y dentro del punto de vista personal, familia, entorno. Dentro del punto de vista laboral, social y el punto de vista social. Si no tenemos este abordaje integral, el trabajador va a caer en una baja definitiva. ¿Ok? Podemos pasar. ¿Cuáles son las consecuencias? Las que les comenté. No solo afecta al propio trabajador, afecta a su familia, afecta a su pareja, afecta a sus amigos. Aumenta el riesgo, y eso está demostrado, del consumo tanto de alcohol, de drogas ilícitas, alteración del ciclo del sueño. Y por supuesto, esto va a repercutir de una forma directa en su sistema inmune. Por tanto, es un trabajador muy lábil a procesos infecciosos y procesos inflamatorios. Podemos continuar. Ok, dentro del agotamiento crónico, es decir, del burnout, donde tenemos un estrés crónico, hay 4 focos importantes. Una vez que estamos frente a un estrés mantenido y sostenido, nuestro cuerpo entra en un proceso de una demanda nutricional aumentada. Por tanto, los sistemas de defensa de nosotros van a entrar en un proceso de agotamiento también, que puede originar a la larga procesos inflamatorios y un daño oxidativo de nuestras células. Las células entran en un proceso de estrés oxidativo. Por tanto, las membranas celulares se dañan, se puede dañar el ADN de las células y puede haber el tercer enfoque que es una disfunción mitocondrial, es decir, una disfunción del órgano que se encarga, del motor que se encarga de generar la energía de nuestro cuerpo. Imagínense la dimensión. Y a su vez afecta el eje intestino-cerebro, por lo cual se va a desequilibrar nuestra microbiota y todos aquellos nutrientes que creemos que estamos tomando, lamentablemente no están absorbiéndose de una forma adecuada y por tanto no están fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. De allí este apoyo en nutrición celular para este trabajador, aparte de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Podemos pasar? Ok, esto no es solo para trabajadores ya diagnosticados de síndrome de desgaste profesional, sino para todos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Qué hacer y no hacer? Eso está en la guía completa del glutatión realizada por el doctor Jimmy Goodman. Ya vamos a hablar, Esther les va a hablar más adelante. Entonces, ¿qué hacer? Esto lo sabemos. Hábitos de vida saludables, priorizarnos antes que nuestro trabajo, priorizarnos antes que nuestra familia, porque si nosotros estamos bien, todo a nuestro alrededor va a estar mejor y vamos a gestionar bien nuestras emociones. ¿Qué hacer? Ejercitarnos, obligarnos a ejercitarnos regularmente, comer alimentos saludables, evitar alimentos procesados, dormir regularmente entre 6 y 8 horas diarias como mínimo y podemos ayudar a nuestro cuerpo añadiendo suplementos a nuestra dieta, aparte de nuestra alimentación, que está en el primer nivel, suplementarnos con vitaminas, minerales y micronutrientes y antioxidantes que les voy a hablar más adelante. ¿Qué no hacer? Abusar de drogas, de alcohol, de cafeína, pedir ayuda, buscar ayuda cuando sabemos que estamos pasando por un proceso así. ¿Ok? Podemos pasar. Y entonces, aquí le voy a hablar de una molécula maravillosa llamada la molécula de la vida. No sé si la conocía. Y aquí hay aparte del doctor Jimmy Goodman, está el doctor Gustavo Bonus, ya lo van a conocer más adelante.
en donde en esta misma guía completa del glutatión nos dice que el factor limitante en la actividad adecuada de nuestros linfocitos, que son células inmunológicas, es la disponibilidad de esta gran molécula de la vida. Y que sin lugar a dudas el mejor tipo de medicina preventiva es un sistema inmunológico optimizado, potente. Y un medio para optimizarlo es alimentarlo con esta molécula de la vida llamada glutatión. Podemos pasar. Es la segunda molécula más importante del cuerpo humano después del agua. Podemos pasar. Pero ¿qué es lo que ocurre? A medida, cuando nacemos, nuestros niveles de esta gran molécula antioxidante que fortalece el sistema inmunológico está al 100%. A medida que envejecemos y que nos vamos exponiendo a factores exógenos llamados actualmente epigenética, como son radiaciones ionizantes, procesos infecciosos, el estrés, contaminación del aire, etcétera. Todo eso hace que nuestros niveles de glutatión disminuyan y por tanto va a repercutir en nuestro sistema inmunológico. ¿Podemos pasar? Entonces, ¿qué es el glutatión? Imaginen, una molécula grande que se sintetiza dentro de la célula, que es nuestra unidad anatómica y funcional, ¿verdad? Que está formada por tres bloques de construcción pequeños, que son llamados glicina, ácido glutámico y cisteína, que son aminoácidos igual al glutatión, solo que el glutatión es una molécula más grande. Una vez que están dentro de la célula, ¿verdad? Y que aumentan esos niveles de glutatión, el glutatión aumenta, tiene cuatro funciones vitales. Están englobadas en estas cuatro funciones, pero tiene más de 1500 funciones. Entonces, reforzar el sistema inmunológico es un potente desintoxicante y quelante de metales pesados, favorece y fortalece la energía celular, repara nuestras células, favorece la síntesis de nuestro ADN celular y es un potente antioxidante, evita el proceso de oxidación de nuestras células. ¿Cuál es el problema? No lo tenemos en la glicina y el ácido glutámico, pero sí en el bloque de construcción que está en el medio que se llama cisteína. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Podemos pasar? Nuestra dieta moderna no nos proporciona actualmente de cisteína bioactiva, que es aquella que llega dentro de la célula y se une a las otras dos para aumentar los niveles de glutatión. Los bebés no tienen ese problema porque la obtienen de la leche materna, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque está en carne cruda, leche cruda, huevos crudos y brócoli, pero lamentablemente es una molécula muy termolábil, es decir, que el proceso de cocción de los alimentos disminuye esa bioactividad y a su vez cuando comemos y está en contacto con el pH de el pH ácido de nuestro estómago, disminuye aún más. Y de allí les vamos a hablar cómo nutrir y aportar esa cisteína bioactiva para aumentar esos niveles de glutatión dentro de la célula. Tenemos que no se puede y no es recomendable consumir el glutatión en molécula completa, por ejemplo, en comprimidos, porque el poder de absorción es muy bajo. Por tanto, el glutatión se tiene que formar es dentro de la célula, no fuera de la célula. Y les vamos a hablar de un potente precursor de glutatión 100% natural que aporta esa cisteína bioactiva y aumenta esos niveles de glutatión. ¿Podemos avanzar? Entonces, este precursor del cual les va a hablar Esther eleva nuestros niveles de glutatión de una forma 100% natural. Es el único precursor de glutatión en el mundo que aumenta los niveles de glutatión de forma endógena, es decir, dentro de la célula. Tenemos evidencia científica y comprobada y disponibles para consultar y es el único precursor con patentes de uso y con una alta capacidad terapéutica porque es un nutriente celular. Nutrir nuestras células es igual a aumentar la vida de nosotros y la vida de nuestras células. Entonces, vamos a la siguiente. A partir de aquí, les voy a dejar con Esther, que les va a hablar de este gran nutriente celular. Y muchísimas gracias. Espero que se queden con nosotros. Muchísimas gracias, Lilibet.
Qué maravillosa presentación. Voy a contar, me he identificado un montón con todo lo que has contado. Sí. Y bueno, aquí tenemos a los creadores de este gran nutriente celular que os comentaba Lilibet. Ellos son los doctores que hicieron posible este avance extraordinario. Por un lado tenemos al doctor Gustavo Bounos, médico cirujano y nutricionista italiano, y por otro lado la doctora Patricia Conshaven, inmunóloga británica, una de las primeras mujeres en su campo, quien hoy día, cercana a los 100 años, sigue dando conferencias con una lucidez increíble. En 1976 se conocieron en la Universidad de McGill, en Canadá, en Montreal, una de las más prestigiosas de América del Norte, y empezaron a trabajar juntos, él como nutricionista y ella como inmunóloga. El doctor Gustavo Bounos observó que los pacientes con niveles de glutatión más altos se recuperaban de forma más rápida de las cirugías que otros pacientes que los tenían más bajos. Y fue así como empezaron a investigar la manera de poder devolver el equilibrio al cuerpo a través de la nutrición. Y tras más de 20 años de investigación, que se dice pronto, nació Inmunocal, que lo podéis ver aquí en pantalla, un nutriente celular natural con efectos terapéuticos comprobados científicamente. Hoy día, con más de 48 años de estudios científicos, respaldan este descubrimiento. Y contaros que en este caso nació primero el Inmunocal y después se desarrolló el proyecto de Inmunotech, que es la ciencia del bienestar al servicio de la humanidad. Y actualmente cuentan con sede en Montreal, Canadá, y oficinas en Houston, Ciudad de México y Madrid, aquí en España. ¿Vale? Y aquí tenemos el inmunocal regular, que es un aislado de proteína de suero lácteo con cisteína enlazada, esa cisteína que os contaba Lilibet. ¿Vale? Es una molécula bioactiva, un alimento para nuestras células que promueve la producción endógena de glutatión, es decir, de forma intracelular, dentro de la célula, teniendo una capacidad de absorción de un 97%, sin caseína, sin lactosa y sin gluten. Los intolerantes a la lactosa lo pueden tomar, es decir, si comes yogur y no tienes que ir corriendo al hospital, puedes tomar Inmunocal, ¿vale? Es una proteína no desnaturalizada. ¿Y esto qué significa? Pues que mantiene su estructura original y funcional, es decir, que no ha sido alterada por el calor, ni con químicos, ni pH extremo, ni con cualquier otro proceso que pudiera modificarla o alterarla. ¿Vale? Entonces, el inmunocal es apto para todo el mundo, que eso me encantó, porque pueden tomarlo neonatos, niños, adultos, ancianos, embarazadas, en resumen, cualquier ser vivo que tenga células. Y solo hay dos excepciones que no lo pueden tomar, que son personas en proceso de trasplante de un órgano vivo, ¿vale? Porque estarán tomando inmunosupresores, y personas alérgicas a la proteína del suero de la leche, que solo es un 1% de la población. Y aquí podéis ver al doctor Jimmy Goodman, que nos comentaba antes Lilibet, que es el director del Departamento Científico de Inmunotech y es la máxima autoridad de glutatión del mundo. Ha escrito un libro llamado La Guía Completa del Glutatión, donde explica el papel esencial de esta molécula como antioxidante maestro del cuerpo y cómo su aumento puede fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Y bueno, esta lámina la tenemos que actualizar porque Inmunocal actualmente cuenta con más de 96 estudios clínicos científicos realizados en los principales centros de investigación, como es el Instituto Pasteur en Francia y el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona, aquí en España, donde actualmente están llevando a cabo un estudio sobre la fatiga crónica y el uso de Inmunocal. 29 de estos estudios clínicos son a doble ciego, ¿vale? Que esto es el gold estándar científico. ¿Y qué significa? Que ni los participantes ni los investigadores saben qué grupo está tomando Inmunocal y qué grupo está tomando el placebo. ¿Vale? Entonces, estos estudios, si queréis comprobarlo, están publicados en los portales de búsqueda médica certificados como PubMed.
Y actualmente, además, como comentaba Lilibet, también tiene 83 patentes de uso internacionales emitidas. La última de ellas fue concedida en 2024, el año pasado, sobre el uso de Inmunocal en niños autistas. Y deciros que una patente de uso no se compra ni se paga. Se concede cuando se demuestra que un tratamiento ofrece resultados favorables y demostrables en condiciones médicas específicas superiores a otras opciones terapéuticas. Así que bueno, esto es increíble. Y también Inmunocal está incluido en los libros de referencia médica de Estados Unidos y Canadá, que son el PDR y el GPS, durante más de 25 años consecutivos, registrado como un nutracéutico, es decir, un nutriente celular con capacidad terapéutica. Estos libros de referencia equivaldrían al vademecum que conocemos aquí en España, ¿vale? Y si necesitáis o queréis ampliar o comprobar esta información, de verdad os invitamos a consultar estos portales de búsqueda certificados como son PubMed o preguntar al consultor o consultora que os ha invitado a esta presentación, ¿vale? Que seguro que estará encantada de resolver vuestras inquietudes. Y bueno, aquí en esta lámina, además del inmunocal regular, os resumimos los beneficios del regular y las demás generaciones, ¿vale? La primera fue el regular, que es el sobre azul, la caja azul que podéis ver, que aporta beneficios claves para la salud. Como ya hemos comentado, fortalece el sistema inmunológico, desintoxica el cuerpo, construye anticuerpos y nos protege contra el estrés oxidativo. La segunda generación es el Inmunocal Platinum, que tiene la misma base que el Inmunocal regular, pero además contiene péptidos moduladores de citoquinas que reducen la inflamación excesiva, siendo muy útil en enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Y además también de una fórmula moduladora redox, que es una mezcla de citratos minerales de sodio, magnesio y potasio que ayudan a reducir los niveles de acidez en el cuerpo, siendo ideal para prevenir enfermedades y mejorar la función celular. También contiene creatina para fortalecer músculos y huesos, aumentando el tono y la masa muscular y contribuyendo al mantenimiento de los huesos, evitando la pérdida de calcio, muy importante en las mujeres a partir de 40 años. ¿Vale? Y finalmente tenemos la tercera generación, que es el Inmunocal Sport, que tiene la misma base que el inmunocal regular y además contiene precursores de óxido nítrico conocidos como nitrobús, que son la L-citrulina y el extracto de raíz de remolacha, que tienen un efecto vasodilatador y contribuyen a un mayor aporte de oxígeno, reducen y modulan la presión arterial y son clave para una buena salud cardiovascular y circulatoria. Además de extracto de cereza ácida, con propiedades antiinflamatorias naturales y antioxidantes, y precursor de la melatonina también, es decir, que ayuda a regular el ciclo del sueño. Y contiene también citrato de magnesio, que ayuda a controlar la acidez láctica antes y después del ejercicio y es clave para un buen funcionamiento del sistema nervioso, del sistema muscular y para su recuperación, por lo que se recomienda su uso tanto en deportistas como para mantener y proteger la salud cardiovascular. Contaros que patrocinamos a muchos atletas olímpicos y también a clubes de fútbol como es el Inter de Miami o el Real Club Deportivo Español de aquí de Barcelona, aumentando el rendimiento y la recuperación durante y tras el entrenamiento y también reduciendo las lesiones. Y a continuación, a ver si se cae aquí. Aquí podéis ver que además de Inmunocal, que aquí podéis ver las tres generaciones, tenemos los booster, que son estas cajas verde y naranja que veis aquí, que son un complemento potenciador del Inmunocal, siendo activadores epigenéticos que contienen extracto de semilla de brócoli rica en sulforafano. Los dos activan el gen NRF2, que es clave en la protección celular y además triplica el efecto antioxidante del inmunocal.
El booster de la caja verde es un extracto de más de 50 frutas rojas y verduras verdes que aportan nutrientes esenciales, siendo rico en fitonutrientes como vitaminas A, B, C, E y K y minerales como el selenio y el ácido fólico. Muy recomendable ya que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune. El booster de la caja naranja contiene un extracto de 3 cafeínas naturales, café verde, té verde y guaraná, que nos ayudan a proteger la célula del daño de los radicales libres. Y además nos aporta energía a los 15 minutos de haberlo tomado y dura hasta 6 horas. Y además nos aporta vitamina C y B12, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. En este caso está recomendado para personas adultas ya que contiene té y café, ¿vale? Y bueno, aquí podéis ver también que contamos con el Omega Gen 5, que es este botecito naranja, el ProBio 3 Plus, que es este botecito con la etiqueta roja, y el multiresveratrol con la etiqueta verde, que fue lanzado en marzo de este año. Pero bueno, para no alargarme más, si son de vuestro interés, la persona que os ha invitado os puede facilitar la información ampliada sobre cada uno de ellos. Y bueno, no sé vosotros, pero como podéis comprobar, muchos de los nutrientes que ha comentado Lilibet que son necesarios para afrontar situaciones de burnout los podemos encontrar aquí. Y ahora os debéis estar preguntando, ¿cómo podemos adquirirlo? Y pues bien, como os hemos explicado, Immunotech es una empresa sólida con más de 48 años de investigación y ciencia. Y los doctores, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaven, buscaron blindar este descubrimiento a la industria farmacéutica para proteger sus investigaciones y su aporte a la humanidad. Y para ello, la forma de adquirir estos grandes nutrientes celulares es la venta directa, es decir, directamente de Immunotech al consumidor final, es decir, vosotras. Contaros que actualmente Immunotech está en plena expansión, que ya estamos en 18 países donde ya se puede adquirir y en constante crecimiento. El último país que se abrió fue Francia en diciembre de 2024. Y además contamos, como hemos comentado, con 4 oficinas corporativas en el mundo, como es en Montreal, en Houston, en Ciudad de México y en Madrid, aquí en España, donde tenemos un servicio de logística y atención al cliente maravilloso. Y bueno, hasta aquí. Cualquier duda que os pueda quedar, por favor, no os quedéis con ella. Preguntar al consultor o a la consultora que os ha invitado, ¿vale? Que seguro que estará encantado de ampliaros y facilitaros toda la información que necesitéis y os explicará con más detalle cómo comprar estos productos, ya sea como cliente o ya sea como asociado. Así que, bueno, muchas gracias por haberos quedado hasta aquí y si os apetece seguir escuchando, ahora finalizaré la presentación y os contaré un poco mi experiencia con el burnout, que, a ver, no sé si he dejado de compartir. Ay, vale, Ya. Ujú. ya, perfecto. Pues nada, yo como os he comentado al principio, he sido economista de profesión y aunque he estado en varias empresas, os explicaré la que para mí es más significativa para el caso que estamos tratando hoy, ¿vale? Que fue yo estaba como jefa de contabilidad en una empresa, bueno, de hecho era un grupo de empresas que facturaba más de 100 millones de euros con un equipo de 9 personas a mi cargo. Y bueno, como os podéis imaginar, el nivel de exigencia y de estrés era constante. Además, era una empresa con constante crecimiento, ¿no? Y cada vez además iban incorporando más empresas al grupo, con lo cual era más trabajo. Y bueno, al principio era como estaban muy contentos con el trabajo. Yo tengo pues esos patrones que explicaba Lilibet, ¿no? De perfeccionismo, de autoexigencia. Entonces yo quería hacerle todo muy bien. Y también cada vez que me proponían ir asumiendo más responsabilidades o más cargas de trabajo, porque allí me asignaron también toda la parte de recursos humanos, o sea, todo lo que es la parte laboral. Claro, yo no decía que no, con lo cual cada vez me iba cargando y cargando cada vez más con más trabajo, más estrés, y llegó un punto en el que no llegaba a todo lo que, a todo lo que me exigían. Bueno, cuando yo estaba separada por aquel entonces,
y me quedaba, bueno, las tardes que los niños estaban con su padre, me quedaba trabajando hasta tarde, o estaba agotadísima, y aún estar agotada, aún echar horas, aún estar ahí, no llegaba y estaba, y llegó un momento que cosas que estoy cansada, ya estaba totalmente desmotivada, ¿sabes? Me costaba un montón levantarme por la mañana para ir a trabajar. Llegó un punto que tenía pues esa frustración, ¿no? De no llegar y de sentir bueno, esa valoración que sentía al principio dejé de sentirla, incluso sentía que mis compañeros, no sé, me sentía como traicionada, ¿no? Como si todo el mundo estuviera en contra mía, como comentaba un poco Lilibet, y eso me iba como consumiendo por dentro y yo misma me iba aislando. Es verdad que muchas de esas cosas me he dado cuenta con el tiempo, mirando para atrás. Porque, claro, os estoy hablando que eso fue la época pues de 2010 serían a 2019 que dejé el trabajo. No, mentira, 2013. En 2013 empecé ahí hasta pues, fueron 6 años que estuve en esta empresa. Claro, no se conocía el término de burnout, y no conocía Inmunocal, ojalá lo hubiera conocido, pero sí que es verdad que yo tenía síntomas, ¿no? Aparte del cansancio, pues estaba siempre con dolores a nivel gastrointestinal, con dolores de cabeza, entonces sí que empecé a buscar, ¿no? Hice un ayuno cuando fui una terapeuta de Barcelona para buscar, o sea, yo estuve buscando cómo resolver esos aspectos que me estaban afectando a nivel físico. Cuando fui a esta terapeuta que analizamos la célula y todo, digo, ostras, me asusté porque ahí vi a través de un microscopio ese estrés oxidativo de las células, ¿no? Tenía todas las células apiñadas que parecían gusanos por esa falta de oxígeno. Que yo cuando lo vi digo, Dios mío, ¿qué es eso? Porque parecía que tenía la sangre llena de gusanos, ¿no? Y la terapeuta me dice, no, no, tranquila, esos son tus células, que les falta oxígeno, les falta respirar. Y eso era el nivel, ese estrés crónico, ¿no? Ese cansancio crónico, esa exigencia. Y bueno, sí que es verdad que a partir de allí, pues que el cambio de alimentación y todo me ayudó, pero aún así volví a recaer. Es como iba cuidando esa parte física y me olvidé de la parte emocional, ¿no? Hasta el punto que a finales de 2018 tuve un ataque de vértigo que me llevó a estar ingresada 4 días en el hospital con la presión por los suelos, que me dijeron que incluso estuve a punto de tener un fallo multiorgánico. Y bueno, sí que cuando salí de ahí, para mí, aunque me daban más días de baja, yo quise volver al trabajo por esa autoexigencia, ¿no? El querer cumplir, el que no me dejen de lado, pero sí que a partir de ahí me hice un planteamiento, ¿no? Porque, ostras, mi cuerpo me está hablando, me está diciendo, por aquí no. Por aquí no. Y bueno, tras unos meses al final tomé la determinación de dejar el trabajo, y aunque sí que por mi parte me faltó buscar ayuda a nivel emocional, ¿no? Y que ahora es en el punto en el que estoy ahora. Estoy dejando, bueno, compartiendo un poco mi experiencia como economista y a la vez desarrollando mi profesión como terapeuta psicoemocional. Y digo, bueno, al final la vida me ha llevado por este camino por algo, ¿no? A través de mi propia experiencia. Y sí que me di cuenta de eso, que detrás del burnout, de toda esta situación, están nuestros miedos, ¿no? Nuestro miedo al decir que no, o el miedo al rechazo, el miedo al no ser suficiente, en mi caso, el miedo al no poder, porque además llega a ese punto de desvalorización, ¿no? De uno mismo, que dices, claro, si me voy de aquí, ¿dónde me voy a trabajar si no crees en ti? Llega un momento en el que no crees en ti y dices, claro, yo me he separado, estoy sola, dependo de este sueldo. Entonces me costó mucho tomar la decisión de dejar la empresa, pero claro, cuando la salud apremia, es lo que decimos, ¿no? Cuando tienes salud tienes 50.000 problemas, pero cuando no tienes salud solo tienes uno y es querer Recuperarla. recuperarla, ¿no? Pero sí, sí. Y bueno, aquí os animo a eso, que sí que me di cuenta también, pues eso, de los miedos. Detrás había también una falta de coherencia conmigo misma, ¿no? Porque también yo ya había cambiado la alimentación, había cambiado la cosmética, porque buscaba también, pues cada vez productos más naturales, ¿no? Que no intoxicaran mi cuerpo,
claro, estaba en una empresa de distribución de perfumes y cosmética que están llenos de tóxicos y era como, y sentir también dentro esa batalla, ¿no? De indirectamente estoy colaborando con todo esto y va en contra de todos mis valores, de todo lo que yo estoy, bueno, de todo lo que me estoy formando y lo que estoy creciendo. Y no sé, pienso que eso sobre todo tenemos que ver el burnout como una oportunidad para escucharnos, para mirar hacia adentro, ver qué es aquello que tenemos que cambiar en nosotros mismos, porque sí Ujú, que puedo salir de ese trabajo. O sea, si estando en ese trabajo hago todas las gestiones en mí misma, hago todo ese trabajo interior, hago todos los cambios y aún así, pues a nivel de empresa no nos acompañan, pues ahí hay que tomar la decisión de si seguimos aquí o nos vamos. Pero sí que es cierto que si no hacemos ese proceso interno, podemos cambiar de empresa, que acabaremos igual. Al principio todo es muy bonito, pero si no hacemos un cambio en nosotros, se acabará manifestando otra vez. Mm, y bueno, hasta aquí. Pero sí que veo que Inmunocal puede ayudar muchísimo porque aporta pues esa oxigenación a las células como antioxidante maestro. Los boosters aportan esas vitaminas que comenta Lilibet, entonces a nivel físico es un apoyo fundamental, pero que no tenemos que olvidar pues el resto, ¿no? Porque como ser somos un conjunto, ¿no? De físico, emocional, espiritual, mental, tenemos que tener en cuenta todas nuestras facetas. Y nada, bueno, si queréis hacer alguna aportación o pregunta, yo, Lilibet y yo y cualquiera de las que y estamos aquí aquí, estamos. Si quieren preguntar algo o sí, aportar algo, para nosotros es muy enriquecedor. Se pueden abrir sus micrófonos y sí, podernos aportar cualquier duda también. Estamos aquí para eso. Mariel dijo que tuvo que salir unos minutos. Ah, sí, sí. Sí, Ujú. sí. Tú, Lisandra, ¿quieres hablar algo o quieres aportar algo? Ah, nada, nada, me gustó mucho, claro, me gustó mucho la presentación y fue un tema muy interesante y me gustó muchísimo la experiencia de Esther, uf, qué experiencia, ¿no? Y claro, Ujú, es una gran enseñanza también para reflexionar y ver qué es lo que queremos en realidad, ¿no? Si algo ujú, perjudica, hay que tratar de salir de esa situación, pero como mirando como un todo, buscar soluciones en la parte externa, pero también ver la parte interna como tal. Exactamente. totalmente. Es Ujú, justamente eso, Lisandra. Es empoderarnos de nuestro proceso, reconocerlo, que lo estamos padeciendo, ujú, porque tristemente prácticamente todo es englobado dentro de un síndrome depresivo, ujú, ¿ves? Y siento que se pierde de mucho, un proceso de un síndrome como burnout dentro de un síndrome depresivo. ujú, Entonces, por eso cada vez, es importante divulgarlo para que cada vez más personas sepan que es un padecimiento frecuente en trabajadores y que, puedan eso, empoderarse de su propia salud, ¿sabes? Y Sí, poder recuperarla, es eso. totalmente. Hay que aprovechar que ahora se conoce Sí, y que muchos profesionales están preparados para poder hacer ese acompañamiento. sí, y que muchas veces hasta nosotros, o sea, vamos a ser atendidos por algún trabajador público y visualicen que a Ujú, veces decimos, ay, pero ¿y qué le pasa? ¿Y por qué me trata así? Es un trabajador ujú, con un desgaste profesional importante, donde no cubre aquellas demandas. Eso es ujú, muy habitual, solo que, claro, en mi caso lo veo y digo, wow, o sea, claro, no es culpa. Es un conjunto de cosas, pero en ujú, trabajadores públicos se ve, en trabajadores sanitarios ujú, también, ¿sabes? Yo soy médico, pero también lo he visto en colegas. ujú. Esa despersonalización, o sea, no me importa, voy a ver qué hago, estoy súper cansado y están dentro de un burnout, solo que no lo asumen.
¿Ves? Es eso. Entonces, bueno, Sí. muchísimas gracias. No sé si no tienen más dudas. Gracias, Bueno, Lisandra. O sea, alguna de las que hablan portugués quieren expresarse en portugués, Lilibet lo entiende y lo habla perfectamente y os também, puede sim. atender también. Si quieres decirlo en portugués, Lilibet. Ok, sí, 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 estoy aquí, consigo resolver dúvidas, podem abrir os seus micros e aqui estamos também. Se querem fazê-lo em público, se não, pronto, no privado também eh, com a Lisandra e pronto. A Lisandra também pode chegar a ter contato comigo e também podemos fazê-lo assim, porque nem toda a gente consiga se abrir a, a mais pessoas. Então, pronto, mas se querem perguntar, aqui estou, tá bem? Y sí, en el chat no veo preguntas. Bueno, entonces podemos dar la sesión por terminada. Igual va a estar grabada. Y Hola sí. María. Hola, María. Igual va a Sí, estar grabada nuestra presentación. Ok. perfecto. Pues muchísimas Muchas gracias gracias a todos. a todas por conectaros. Ok. Y lo he dicho, tenemos la sesión grabada por si la queréis volver a ver o si la queréis compartir con personas que sepáis Sí, que que lo pueden. requieran. Exacto. Pues nada, muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Gracias a ustedes por compartir vuestros conocimientos. Gracias, Alessandra. Gracias a Obri- Obrigada por partilhar. Obrigada, obrigada. Obrigada, Mónica. Ah, Dejo de grabar. está bien. Bye. Gracias.